En este video hablaremos de biología de la sociedad, del ser humano en su conjunto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay ricos, pobres? ¿Por qué hay gente intelectual y no intelectual? ¿Por qué hay diferencia de clases sociales? Sin meternos ni en religiones, ni en política, ni en formas de gobierno. Simplemente hablando de pura biología del ser humano en relación a la sociedad. De eso se trata este video. Primero vamos a hablar, y ya hemos hablado en varios videos, que traemos una información de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, que hay cambios de cuando estuvimos en el vientre materno, hijos deseados, no deseados, programados, esperados, etcétera, y conflictos que nos han pasado en toda nuestra vida. Luego, en esta sociedad hay muchas diferencias que el ser humano ha tratado de equilibrar e igualar y tratar de hacer a los seres humanos en algunas sociedades iguales. Yo pienso que esto es imposible. Primero vamos a hablar de la biología de los animales para poder entender la biología humana. Por ejemplo, en sociedades como las abejas, las hormigas, pues hay unos estatus, hay reinas, obreros, esclavos que hacen que se produzca miel o hormigueros, todo una sociedad muy bien organizada, en donde hemos dicho que si la abeja reina la matamos aunque esté a mucha distancia, o la hormiga reina, la sociedad de esta estructura de estos insectos se destruye. Tienen que tener un dirigente. En una sociedad, por ejemplo, de lobos, lo explica muy bien Hammer en la Nueva Medicina Germánica, pues hay un lobo alfa, un lobo beta, la mitad de los machos son homosexuales, que no pueden tener relaciones con las hembras alfa o beta, sino solamente el lobo alfa. Hay en esta sociedad de animal, pues depredadores, el pez grande se come al chico, y siempre hay una cadena alimenticia, y siempre va a haber alguien que domine. Por ejemplo, empezando desde abajo, los árboles pues se pelean entre sí, sus ramas, por los nutrientes y por el agua. Y las plantas, los animales, un pez le echamos comida, o a un cardumen, inmediatamente se pelean por el alimento, o unos palomas echamos alimento y se pelean entre ellos, porque es supervivencia, es biología, es necesidad de sobrevivir. Y si lo vemos en galaxias, llegan dos galaxias, chocan entre sí y se roban estrellas. De tal manera que pues son leyes de la dualidad. Hemos hablado varias veces de la dualidad, donde hay positivo, negativo, hombre, mujer, alto, bajo. Tiene que haber una polaridad. Para que exista la salud necesita haber enfermedad, para que existan ricos tiene que haber pobres, hay inteligentes y otros no tan inteligentes, que ya nacieron así. Bueno, mi hijo, que es financiero, una vez me explicó que si le repartiéramos, vamos a poner una población de 1000 habitantes, cualquier muestra, si a cada uno le repartiéramos, por ejemplo, $1 millón, cada quien
tiene $1,000,000. Va a haber personas que lo inviertan, va a haber personas que lo derrochen, va a haber personas que lo van a derrochar tomando, drogándose, otros estudiando, unos van a querer no casarse y disfrutar el dinero ellos solos, otros se van a casar y entonces se va a empezar a diluir la economía, unos van a tener varios hijos, otros no van a tener hijos, unos van a querer mandarlos a las mejores universidades y va a costar pues cierta cantidad, otros no van a querer estudiar, otros ninis, ya saben, ninis ni trabajan ni estudian y muchos ni quieren. Va a haber personas que nacieron enfermas, que nacieron sin brazos o sin piernas o con una capacidad intelectual muy baja o personas con una capacidad muy elevada, por ejemplo Einstein. Va a haber personas conflictivas como o agresivas como, sin mencionar el nombre, el que desató la Segunda Guerra Mundial. Si vemos las sociedades o si vemos la historia desde el inicio, si vemos que Caín mató a Abel por envidia y luego hubo muchas irregularidades, muchas religiones y vemos que se destruyó el mundo aparentemente por un diluvio y luego vinieron imperios de gente que pues trató de dominar al mundo, como imperios, por ejemplo el imperio sirio, babilónico, con Nabucodonosor o con Alejandro Magno, o con el imperio romano, con emperadores, o imperios que han tenido colonias muy grandes, como el imperio inglés que tuvo varias colonias. Siempre ha habido alguien que domine y un opresor, un oprimido y alguien que oprime por sus creencias, por sus valores, por sus sentimientos, por sus conflictos, por sus traumas, etc. Es decir, no podemos encontrar una sociedad igual porque todos somos completamente diferentes. Tenemos gustos, emociones, sentimientos completamente diferentes. Traemos un background, o sea, unos antecedentes de nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Tenemos pues niños huérfanos, tenemos clases sociales, hay países que tienen o tratan de hacer una igualdad en la sociedad y imponen trabajos, por ejemplo, que no les gusta. Si esta sociedad necesita arquitectos, médicos, contadores, pues ponen a una persona a estudiar esas carreras cuando no les gusta. Es decir, no hablando de política ni de sistemas económicos, sino simplemente estoy diciendo que hay diferencia en cada ser humano. Hay gustos, a uno le puede gustar el azul y otro el verde, a uno el chocolate y otro la vainilla, a otro le gusta estudiar y a otro construyendo o ser técnico, etcétera. De tal forma que tenemos que llegar a una conclusión. Cada persona es diferente, tiene gustos diferentes. Repito, emociones, sentimientos, valores, creencias, que aquí vienen las religiones, costumbres. Hay sociedades en que está prohibido tener más de una mujer legal y hay sociedades donde se puede tener más de una mujer legalmente. Hay sociedades muy retrasadas, por ejemplo tribus donde pues castran a las mujeres porque las mujeres no pueden tener placer, les cortan pues los órganos sexuales, el clítoris. Hay personas que pues no quieren trabajar y prefieren
obtener lo ajeno, etcétera. O sea, el ser humano tiene infinidad de pensamientos y formas de actuar diferente. Ahí en un libro llamado Biblia dice Jesús que siempre habrá pobres, también habrá ricos, y no estoy diciendo que los ricos o los pobres sean malos. Entonces, cada persona, cada individuo, con ese ejemplo que puse, que si le diéramos $1,000,000, por ejemplo, a cada persona, hablando del capitalismo, el día de mañana habría ricos y pobres. ¿Por qué? Porque lo invirtieron bien o lo invirtieron mal, o se lo robaron, otro tuvo una herencia y, repito, otros se dedicaron a multiplicar ese dinero, otros se dedicaron a derrocharlo en mujeres o en juego, etcétera. Cada quien fue libre de decidir. Y luego que no se queje el pobre de que si recibió lo mismo, pues ahora haya un rico, suponiendo que fue honestamente ganado. Hay una parábola ahí en la Biblia que se le dio un denario, o sea, una cierta cantidad a una persona, y lo duplicó, otro lo invirtió y otro lo enterró. Es decir, uno hizo aumentar su capital y otro disminuir su capital. Hay sociedades donde quieren que todos seamos iguales. Eso, pues, según mi creencia, en el aspecto no económico, sino en el aspecto de gustos, de decisiones. Hay personas que les gusta vivir en el campo y otros en la ciudad. A otros les gusta ser pilotos, otros tienen fobia a las alturas, otros tienen traumas, conflictos, que no quieren tal o cual trabajo, otros quieren hacer poco y ganar mucho. Por ejemplo, yo pues pertenezco a una sociedad media, clase social media, pero cuando empecé mi carrera tenía 3 trabajos al mismo tiempo. Trabajaba en una empresa como médico, entraba a las 7 de la mañana, salía a las 7 de la noche, de ahí corría a mi consultorio de 7 a 9 y luego me iba a una empresa como médico de 12 de la noche a 7 de la mañana haciendo guardias como médico. Después, teniendo esos 3 trabajos, puse una clínica en un estado de México, iba una semana al mes, dejaba a una persona, a otro doctor encargado de las actividades de esta empresa. Es decir, hay personas que tienen voluntad de trabajar y otras que se conforman con un trabajo que no les gusta, o que yo les pregunto, ¿usted trabaja para vivir o vive para trabajar? Muchos les cuesta trabajo comprender esta idea, pero la respuesta ideal sería trabajar para vivir. Hay personas multimillonarias que a nivel biológico inconsciente lo que tienen temor es de perder. En la cuestión económica o en el dinero, el alimento representa la comida, entonces aunque tengan mucho dinero para muchas generaciones, si lo pierden, tienen temor a perder eso, porque el dinero simboliza comida en las sociedades capitalistas. Lo que trato de decir es que hay que, o en resumen, hay que comprender que cada quien tiene sus deseos, tiene sus intereses bien definidos, y en este lapso de vida que va desde
el nacimiento hasta la muerte o transmutación en este tiempo presente, porque es un presente continuo que ya lo hemos hablado, pues vamos a vivir disfrutando lo que hacemos. Ama lo que haces y lo que haces te amará 100 veces más. Si tú estás en un trabajo que no te gusta y no puedes renunciar a él porque tienes que sobrevivir para mantenerte a ti o a tu familia, pues disfruta tu trabajo, ama tu trabajo, sé feliz en tu trabajo, sé feliz en el aquí y el ahora, y comprende que cada quien decide su propia forma de vida. Yo siempre les comento a mis pacientes que si yo voy feliz por la banqueta y me encuentro a un mendigo en la calle, si puedo y quiero, le doy algo. Si quiero y puedo. Esa es mi decisión. Pero yo voy a seguir feliz caminando. Porque si iba feliz y ahora siento lástima por él, pues ahora sigo caminando con cierta emoción de lástima porque hay una persona que no tiene con qué comer. Si lo puedo ayudar, bien; si no lo puedo ayudar, también. Y si están agrediendo a una persona o violando a una persona o matando a una persona, pues si puedo ayudo y si puedo no ayudo, o ya sea de cualquier forma, pero esa es mi decisión. Pero yo voy a seguir con mis emociones y mi forma de vivir igual, llegando a tomar una conciencia, que esa es mi meta, elevar mi nivel de conciencia. Ya hemos hablado de la conciencia, desde la vergüenza hasta la iluminación. Hay un libro que les he recomendado que se llama Trascender los niveles de conciencia, de Richard Hopkins, donde habla de cómo podemos llegar a ser iluminados. Ahora, por último, si nosotros sabemos que somos fractales, que este mundo es holográfico y que solamente existe una conciencia fractalizada, en realidad lo que estamos proyectando hacia afuera es lo que está en nuestro inconsciente. Si proyectamos riqueza, tendremos riqueza. Si proyectamos pobreza, proyectaremos pobreza. Y si yo creo que no valgo, que no soy amado, o que no puedo superarme tanto en el aspecto económico o en el aspecto emocional, si esa es mi creencia, así me va a ir en la vida. Entonces, comprender este mundo, no emocionarse por lo que pasa afuera, más bien sentir emociones positivas por lo que está aquí adentro, ¿sí? Principalmente. Obviamente está modificado por nuestras creencias. Liberémonos de nuestras creencias y vivamos felices, contentos en esta sociedad donde estamos proyectando esta vida, o estamos, si lo quieren ver, viviendo materialmente en esta vida, porque esta vida es un sueño, así como el sueño que tuvimos ayer en la noche y que todo desapareció. Cuando transmutemos, simplemente esta vida fue un lapso de tiempo presente donde experimentamos un sueño, y que cuando viene la muerte o transmutación, simplemente vamos a trascender, porque fue un sueño esta vida en no 3 dimensiones, el tiempo es la cuarta, y muchos dicen que la quinta dimensión, pero hay muchas dimensiones donde simplemente estamos experimentando, y vamos a llegar de la dualidad en la muerte a la unidad con Dios, con el Creador, con nuestra conciencia, con el campo cuántico, como le querramos llamar, y volveremos otra vez a estar en esa unidad viviendo increíble. Mucha gente dice que fulanito descanse en paz. ¿Qué descanse en paz si va a estar experimentando
una paz, felicidad, una conciencia plena en una dimensión extraordinaria, en la vibración más alta que se llama amor. Muy bien, amigos, espero les haya gustado este video. Esa es mi forma de pensar y de vivir, y nos vemos en el siguiente video.